Niccolò Maquiavelo, pensador renacentista florentino, sigue siendo uno de los filósofos políticos más controvertidos e influyentes de la historia. Sus obras, especialmente El Príncipe y discursos sobre la primera década de Tito Livio, desafían la moral convencional y redefinen el arte de gobernar. Las ideas de Maquiavelo, arraigadas en el pragmatismo, la naturaleza humana y las dinámicas del poder, marcan una ruptura radical con el pensamiento político medieval y sientan las bases del realismo político moderno. Maquiavelo vivió en una época turbulenta, marcada por la fragmentación de Italia en ciudades-estado rivales, invasiones extranjeras y alianzas cambiantes. El dominio de los Medici en Florencia y las injerencias políticas del papado generaban inestabilidad. Este contexto moldeó su visión, llevándolo a priorizar el orden y el liderazgo efectivo sobre el idealismo. Tras el regreso al poder de los Medici en 1512, Maquiavelo fue exiliado y El Príncipe, escrito para recuperar el favor de los gobernantes, se convirtió en un manifiesto de una política despiadada pero práctica. La filosofía de Maquiavelo gira en torno a tres conceptos clave. No es solo virtud moral, sino la capacidad del gobernante para adaptarse, actuar con decisión y dominar las circunstancias mediante la fuerza, la astucia y la previsión. Las fuerzas impredecibles del azar que los gobernantes deben contrarrestar. Maquiavelo compara a la fortuna con un río. Aunque pueda desbordarse, la preparación permite construir diques para mitigar el desastre. Maquiavelo rechaza los ideales utópicos y argumenta que los líderes deben enfrentar el mundo, como es, no como debería ser. La política, insiste, exige reglas distintas a las de la ética personal. En El Príncipe, aconseja a los gobernantes emular tanto al zorro como al león. Un líder debe aparentar rectitud moral, pero actuar con pragmatismo para mantener el poder. Es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Maquiavelo no glorifica la crueldad, pero reconoce su necesidad para evitar el caos. Mientras El Príncipe se centra en la autocracia, los discursos sobre Livio revelan la preferencia de Maquiavelo por las repúblicas. Elogia la Constitución mixta de Roma, argumentando que el gobierno colectivo y la participación ciudadana frenan la corrupción y aseguran la estabilidad. Esta aparente contradicción refleja su adaptabilidad. Su consejo varía según el contexto. Una república, afirma, prospera gracias al conflicto entre élites y pueblo, canalizando la ambición hacia una competencia productiva. La influencia de Maquiavelo es profunda. Fue pionero en el estudio empírico de la política, priorizando la observación sobre el dogma. Su separación entre ética y gobernanza influyó en pensadores como Hobbes y Rousseau, mientras su realismo resuena en la realpolitik moderna y las relaciones internacionales. El término maquiavélico suele asociarse a la manipulación, pero esto simplifica su análisis complejo. Maquiavelo no defiende la inmoralidad, sino que expone las decisiones difíciles que enfrentan los líderes en tiempos turbulentos. La vigencia del pensamiento maquiavélico. Las ideas de Maquiavelo siguen siendo clave para entender las dinámicas del poder. En una era de conflictos geopolíticos, los líderes aún lidian con su pregunta central: ¿hasta dónde se debe llegar para garantizar la estabilidad? Al priorizar la efectividad sobre el idealismo, Maquiavelo no solo redefinió la política renacentista, sino que brindó un marco atemporal para analizar el liderazgo, el conflicto y la naturaleza humana. Sus obras recuerdan que gobernar no es un acto moral, sino práctico, una lección tan relevante hoy como en la Florencia del siglo XVI.